Bienvenidos a Incontinencia Política, donde todo se contiene excepto ¡la lengua! yo público. Estamos de vuelta, ¿cómo estamos? Espero que todo ande bien en sus vidas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Incontinencia. Querido Sergio, ¿cómo anda? Todo en orden, una semana muy bonita. ¿Usted cómo me lo ha tratado la vida estas semanas? A mí generalmente me trata bien la vida por fortuna, entonces vamos bien, vamos bien. Y entonces, ¿qué traemos para esta semana, Sergito? Bueno, hay varios temas, queridos incontinentes y Andrés, que retumban en las redes sociales. Y es la decisión que tomó el Congreso con la reforma laboral. Entonces yo creo que siguiendo esa dinámica de nuestros capítulos yo creo que podemos hablar hoy de reforma laboral, podemos hablar de esas implicaciones que tiene en el Congreso de la República y centrarnos una gran parte del capítulo en consulta popular, que es todos estos temas van a estar ahí Hágale que no viene carro. añadidos. Pero entonces, un contexto para nuestros queridos incontinentes, ¿qué pasó esta semana en la Comisión Séptima del Senado de la República? Se archivó la reforma laboral. Unos congresistas radicaron una ponencia de archivo, fueron 8 votos a favor de ese archivo, en donde estaba el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Centro Democrático, los partidos cristianos y el Partido ACE. Le dieron archivo a esa reforma laboral. Hay que mencionar acá. Para que lo sepan incontinentes, archivo es... No se va a seguir La tramitando. metemos en el cajón y cerramos el cajón con llave. No se va a seguir tramitando. Entonces, eso significa, ya no vamos a tener más trámite de reforma laboral. Pero hay que mencionar algo importante. No era la única ponencia. No quiere decir que es que en la comisión solo querían archivarla. O sea, habían 3 ponencias. Una presentada por estos congresistas cercanos al gobierno y otra alternativa. Entonces, ahí la que por trámite de ley quinta se tiene que discutir primero es la ponencia de archivo, que fue la que ganó. Pero, ¿qué implica todo esto? Recordemos que viene la reforma a la salud, que llega a esa misma comisión, que ya hay senadores que anunciaron que tal vez ese bloque se mantenga y se sumen más fuerzas para no darle trámite a la reforma a la salud. ¿Qué otro tema hay importante? Y es, durante esa discusión de la reforma laboral, el ministro de la Política no estuvo presente en esa discusión, sino que estaba anunciando todo lo que va a conllevar la consulta popular, que más adelante lo revisaremos. Entonces acá yo quiero es que le mencionemos un poco a la gente qué traía esa reforma laboral, qué podemos mencionar que traía esa reforma laboral. Digamos que la cosa más compleja de vender, tanto en el Congreso como en general, era sobre todo el tema de horas extra, ¿no? Recordemos que una reforma laboral pasada quitó temas de recargos nocturnos, entonces hay un debate. Fíjense que yo siempre digo que en la política el tiempo es relativo, ¿no? No solo en general, sino que el tiempo en la política es relativo. Porque en ese debate también estábamos discutiendo cuándo termina la jornada laboral. ¿Termina a las 7 o a las 9, por ejemplo? Son 2 horas de diferencia, 3 horas de diferencia si lo entendemos desde las 6. Y eso también tiene temas con recargos nocturnos y cómo se pagan las horas extra. Igual con sábados y los dominicales, que son los que más pagan además. O sea, hay un debate sobre eso. Entonces lo que decían muchos de los ponentes es que subir eso en general lo que hace es que aumenten los costos de contratar a alguien. Entonces, lo que uno pensaría de entrada es, pues entonces lo que van a hacer los empresarios es no contratar a nadie, y si yo tengo que contratar, o sea, tengo que contratar una planta y me sale más cara, pues la tengo que hacer más chiquita. Eso era lo que decían los congresistas en ese momento. También hay que decir incontinentes, para que no digan que, no, es que esta gente le da duro al gobierno. También hay que decir que la reforma de Uribe también lo que buscaba era justamente aumentar la cantidad de gente que se contrata, y no fue así. Hay muchos papers, los estuve revisando hace poco, que demuestran que usted le bajó los impuestos a las empresas y las empresas no necesariamente contratan más. Entonces esa estrategia también está muy entredicho y hay que pensarla de nuevo. Yo lo dije esta semana en mi cuenta personal de X. Yo creo personalmente que sí necesitamos una reforma laboral. Yo creo que el mercado laboral en Colombia es muy complejo y hay contratos basura, y lo voy a decir con todas las así basura y así con el basura. ¿Sí? Lo que yo no sé si es la reforma de Petro. Esa es mi duda. Ahí hay varios temas que usted menciona y es, esta reforma en un principio cuando la plantean era para fomentar el empleo,
pero la misma ministra sale y dice, no, esta reforma no va a generar empleo. Entonces nosotros Claro, tenemos una base grande en la informalidad, que yo creo que lo que usted menciona, nosotros si vamos a hacer una reforma laboral, tenemos que mirar es cómo vamos a incentivar a que esas personas que están en la informalidad pasen a la formalidad total. y no atacar ese pequeño grupo que tenemos en la formalidad, que siento que fue mucho el mensaje que se difundió contra esta reforma. Y era, hay una base muy pequeña que está en la formalidad, no los ataquemos, miremos es cómo traemos a esas personas que están en la Claro. formalidad. Y creo que esa es la reforma que hay que plantear y que hay que buscar. Ahí entremos a un tema de Congreso. ¿Usted cree que son los tiempos para volver a intentarlo? No, yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Es decir, no, y ahora menos, porque el debate ya no está en las reformas en el Congreso, sino que estamos es en consulta popular y cuáles van a ser las preguntas. Entonces, el Congreso aquí, que uno podría decir desde el punto de vista de comunicación política, pues claro, lo que hizo Petro fue quitarle protagonismo al Congreso. Ya no nos interesa. Pues nos va a interesar cuando nos le presentemos eso al Senado, cuando el gobierno le presente eso con la firma de todos los ministros al Senado y el Senado tenga que elegir si hacemos o no consulta. Pero en general le quitó la responsabilidad al Congreso. Lo dijo ayer también con el tema de la reforma a la salud. Yo no voy a esperar al Congreso, dijo Gustavo Petro en una charla que estaba dando sobre temas de salud. Yo no voy a esperar al Congreso. Y si sale, pues sale. ¿Sí? Entonces yo creo que los tiempos no nos dan. Yo creo que es más, yo no sé si la consulta realmente se haga. Eso es un tema que vamos a abordar Tengo mi duda. más adelante, Sí, pero acá hay que, digamos, con esos tiempos que ya estamos viendo un panorama no tan claro, no es la primera vez que se archiva, ya es la segunda vez que esta reforma sí, se archiva. ¿Qué sucedió en la anterior ocasión? No logró cumplir ni el primer debate para se murió que rapidito. saliera en la comisión séptima. Adicional a eso, esta reforma tuvo varias audiencias regionales. Esto es un tema que se viene hablando desde hace tiempo, pero tal vez no ha sido bien enfocada. Creo que fue la decisión que tomó la comisión de no está bien enfocada, miremos cómo la podemos realizar. Sin embargo, ahí hay otro tema de por medio. Y es que no solo, usted lo acaba de mencionar un poco, el gobierno no va a esperar al Congreso, pero es que el gobierno también por medio de decretos ha movido las diferentes reformas sociales. Hmm. Entonces, eso es un tema grave, que no es que yo solo quiero atacar el frente por el Congreso, sino que no estoy viendo un buen panorama por acá. Entonces empecemos a implementar la vía decreto. Entonces, ¿para qué todo ese engranaje que está Sí. buscando si lo va a empezar a implementar directamente? Ahí nos entra otra pregunta y es la Corte cómo va a entender esos decretos. Es decir, la Corte va a decir, no, pues que usted no puede pasar a hacer esos temas. Porque ¿para qué Congreso si la mayoría de cosas se pueden hacer por decreto? Hay un debate jurídico que tiene que darse, ¿sí? Porque entonces el presidente, ¿para qué Congreso si el presidente hace todo? O sea, es decir, pues cerremos esa vaina, arma. Eso lo tendrán que entrar a No, pues revisarlo Petro, todo. que no me escuches, Gustavo. Porque yo le digo, cierre esa vaina y le queda sonando. Porque como están las cosas, saltarse el Congreso, saltarse los tiempos, es una cosa. En el fondo lo que pasa es que la consulta popular lo que quiere es saltarse los procedimientos del Congreso. ¿Sí? Es, Esa es la verdad. eso es un tema. Y entonces demos una conclusión, porque es que ya estamos yendo consulta a consulta. Pues, ¿qué es lo que hace? Consulta. La Entonces, consulta tiene gravedad propia. aquí, ¿qué vamos a hacer de gran conclusión? La reforma laboral se puede decir que fue esa gota que rebosó el vaso. Hay una cosa antes de que siga, qué Hágale, pena yo ahí. hágale. Es que a mí me parece muy paradójico porque dice Benedetti, no, es que ya con el Congreso cerramos y hace 8 días estaba feliz con los congresistas, no nos aprobaron la reforma a la salud. Entonces también uno tiene que relativizar eso, ¿no? ¿En qué momento se bloqueó? ¿En 8 días bloqueamos el Congreso? O sea, ¿eso qué es una cerradura de seguridad? ¿O qué carajos que en 8 días se cerró todo? No sé, también hay mucho de narrativa, hay mucho de estrategia política de cómo dio ese vuelco el gobierno en una semana. Acá, ¿cómo ver ese tema? Y fue la gota que rebosó el vaso, la reforma laboral, rompemos relaciones. Es el mensaje que sale del Ejecutivo al Legislativo. Ese es el primer mensaje que tenemos que llevarnos. Sí, Pero, ¿qué sucede? Vamos a romper relaciones y vamos a darle el poder al pueblo. Y vamos a llevar esto a una consulta popular y que sea el pueblo el que elija si queremos una reforma laboral o una reforma a la salud. Pero, ¿qué sucede? Esa consulta popular tiene que ser aprobada previamente por el Senado de la República. Y entremos un poco a cómo queda el panorama después de esta gota que rebosa el vaso y
En la Cámara, usted lo ha dicho, estaban felices porque les aprobaron la reforma a la salud. En la Cámara el gobierno sigue teniendo control. La Cámara le es favorable, ya lo hemos dicho incontinentes, la Cámara le es favorable al Congreso, al Ejecutivo. El Senado, hoy me atrevería a decir que el Ejecutivo cuenta con 44, 46 votos a favor. Eso no le da la mayoría. O sea, juegues, el Senado aprueba o no la consulta, según eso. Yo creo que si nos vamos al voto 1-1, va a ser muy probable, o sea, la estadística diría, no tiene los votos. Pero también hay un papel importante y es el Ejecutivo le va a preguntar al Legislativo, oiga, queremos hacer una consulta para que el pueblo elija. Usted como político va a quedar ahí en una encrucijada de, yo le voy a decir al pueblo, no elija. Si no le va a dar la posibilidad de que ellos mismos elijan, claro, cualquier congresista queda entre la espada y la pared. Quedan ahí en un limbo de, si apoyo al gobierno, me fui con el petrismo. Pero si no lo apoyo, el mensaje va a ser, yo le estoy diciendo al ciudadano, usted no puede tomar decisiones. Entonces yo creo que ahí va a ser importante qué papel va a jugar Armando Benedetti en estructurar toda esa estrategia. Y el presidente Efraín Cepeda. Y Efraín Cepeda, cómo se van a mover los partidos de cara a esa consulta popular. Y acá ya entremos en materia y es, ¿qué significa consulta popular? ¿Qué es? Digamos que además tenemos una nueva sección dentro de nuestras redes sociales, ¿no? Carreta sin carreta, que está ya para que lo vean, le den like, coméntenos. Por favor, escríbanos. Yo me deprimo si no veo sus comentarios en las publicaciones, así que háganle sin que no viene carro. ¿Qué hay que decir sobre la consulta popular? La consulta popular es un mecanismo de participación que está en nuestra constitución, es decir, es legítimo que el presidente la pueda consultar. Eso ya está reglamentado además. Entonces el presidente le dice a los ministros, yo quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa? La consulta popular, hay un debate jurídico también si la consulta popular puede poner un tema normativo, es decir, si usted puede consultar a la gente una norma que se quiere que se apruebe, porque generalmente eso sería más a través de un referendo, que tenemos, por ejemplo, el referendo de Uribe como precedente al tema. ¿Qué pasa con el asunto? Entonces eso lo pasa, el Senado lo aprueba y en máximo 4 meses se tiene que convocar elecciones para que la gente vote. Estamos próximos a saber cuál va a ser el articulado que le van a preguntar a la gente. Hagamos una cosa interesante. Creo que Armando Benedetti dijo 11, 12 preguntas. Se supone que está entre 10, 13, 14 preguntas máximos, es lo que se está hablando. Pero me parece interesante eso de, bueno, ¿y cómo le quieren a preguntar a la gente? O sea, ¿y qué pasa si incluimos una preguntita, no sé, ¿quiere o no que Petro se refiera a 100 años de soledad y a Gabriel García Márquez? Yo la incluiría. A ver qué pasa. ¿Cuál incluiría usted? Hay otro tema que menciona por ahí una senadora muy fuertemente y es, ¿quieren ustedes que se apruebe la reelección en Colombia? Ah, sí, no, pues así es. Es así, o sea, desde el punto de vista legal está muerta. Y acá un poquito para que le expliquemos a nuestros incontinentes. Ellos llegan con el cuestionario al Senado. Escenario positivo. Ejemplo. Sí. Se aprobó el cuestionario. ¿Ya sale esto a que el ciudadano vote? ¿O pasa algo previo? No, lo que tiene que ser, ya empieza a funcionar el tema de la organización electoral, porque es que hay que decir que además que esto, lo que le dicen es, bueno, también aparece el tema de la Corte, ¿no? La Corte también tiene que decir, bueno, esta vaina así es, por eso mismo. Entonces, que el presidente puede tener una presidencia de 10 años más, pues es una locura, es una locura. Entonces, claro, la Corte también tiene que decir sobre eso. La Corte... Sí, la Corte que además tenemos un chicharrón enorme que hemos hablado en otros capítulos de Incontinentes, que es que la reforma pensional sigue ahí. Se está demorando porque es que estamos esperando el concepto de la procuraduría del nuevo procurador, porque era de la anterior procuradora. Pero en el momento en que la Corte le puede decir al presidente también se cae la pensional, se nos pone loquito Petro. Se nos dechaveta el pobre. Y entonces ahí también tendrían que incluir esa pregunta. ¿O buscarían? ¿Será que sí les dan los tiempos? No, no creo. No creo. No creo. Por eso yo de entrada digo que yo dudo mucho que lleguemos a la consulta por el tema de tiempos y por el tema político. ¿Sí? Es decir, por mí, pregunten a la gente, preguntemos a la gente qué opina. ¿Sí? Pero entonces hay que decir también que lo que ha pasado históricamente con este tipo de consultas son dos cosas. La primera es que necesitan demasiados votos para que se materialice la consulta. Estamos hablando de casi 14 millones de votos. Tiene que tener. Y casi 8 millones cada pregunta. Una cosa así. O sea, ahí está ¿Han pasado ejemplos de consultas populares antes? Lo que pasa es que la consulta popular se ha utilizado sobre todo en temas locales.
Por ejemplo, me recuerdo mucho en temas mineroenergéticos, que le preguntan en los pueblos, sobre todo en Antioquia ha pasado mucho. ¿Usted quiere o no que se haga explotación del subsuelo en su municipio? Generalmente votan que no, ¿sí? Pero a nivel nacional no tenemos un ejemplo. Tenemos el referendo, por ejemplo, de Uribe, que no se logró, no tuvo los votos. Tenemos el plebiscito por la paz, ese otro ejemplo, No tampoco. tuvo los votos. Pues tuvo los votos, pero por el no, ¿sí? Entonces, hay ciertas preguntas sobre, ¿será que lo logra? Por ahí decían, no, pero es que Petro lo elegimos con 11 millones de votos y necesitamos casi 14. ¿Será? Pero ojo, eso es hilar muy fino. Si me preguntan a mí hoy que el gobierno tenga 11 millones de votos, tengo mis dudas porque tuvo 11 millones de votos porque habían dos opciones. Muchos de esos votos, tanto del uno, de un lado como del otro, es no me siento cómodo con el otro lado, voy a votar por este lado, pero no quiere decir que yo me sienta identificado con ese lado. Entonces yo no creo que uno pueda hilar así de fino, decir, es que nosotros llegamos Sí, que con se 11 trata. y vamos a poner 11 votos 11 millones de votos en la consulta popular. Creo que no está ahí una buena lectura por parte del Ejecutivo si está pensando así. ¿Qué veo yo? Y metámoslo más a un tema político, porque ya usted se echó el carretazo Gracias por lo de pedagógico. carretazos. No, lo que lleva detrás la consulta popular, que eso es bueno que la gente lo Ah, y conozca. me falta una cosa, lo que vale, ¿no? Está entre 250.000 millones a 400.000 millones. Y esa plata tiene que girársela a la registraduría. Y estamos en un supuesto déficit presupuestal con un presupuesto reducido. Entonces, son temas que uno se tiene que entrar a preguntar. Ah, pero esa plática sale. Pero, ¿qué veo yo? Y es, llevemos esta consulta popular a a un panorama político. El mensaje cuando se radicó la ponencia, o sea, no se había discutido en continentes, porque cuando se radica una ponencia no quiere decir que se va a votar así. El panorama político cambia en cualquier momento y la decisión puede ser una u otra, pero no quiere decir que porque se radica una ponencia, ese va a ser el querer de la comisión. ¿Qué sucede? El de una habló, vamos a movilizar al pueblo. Y movilícense y cuando se anunció el proyecto de ley, salgan todos a las calles el 18, creo que fue el 18 Ah, no de hablamos de marzo. las movilizaciones, sí. Entonces, el mensaje es, el gobierno ya está pensando en el panorama político del 2026 y qué necesita con esta consulta popular, movilización social, necesita saber realmente cuántos votos tienen de cara a esas elecciones Sí. y es empezar a moverse, es empezar a ir a mover qué candidato me sirve, qué candidato no me sirve, qué alianzas puedo hacer, quién está conmigo y quién está contra mí. Creo que el gobierno quiere adelantar ya a que el país esté pensando solo en las elecciones de 2026. Creo que ese es el enfoque que yo veo que quieren detrás de esta consulta popular. No sé usted cómo lo vea. Pues si a mí me preguntan el tema de la consulta, para mí es un tiro en el pie. Es decir, cuando uno hace estas consultas, sobre todo de sí, no, digamos aquí vamos a tener un articulado más complejo, pero se termina volviendo más que una sobre las preguntas del tema de la salud y demás, sobre usted cómo lo entiende frente al gobierno. Es un tema plebiscitario frente al gobierno. Y si le sale mal, y si no logran los votos, porque es muy difícil. O sea, lo que tiene que hacer el gobierno ahora es un tema de pedagogía de la reforma a la reforma laboral. Y eso es un tema supremamente complejo. No, lo tenemos clarísimo por el plebiscito a la paz. Nos quedó grande hacerle pedagogía al acuerdo de paz. Entonces, primero eso, para mí es un tiro en el pie porque puede sencillamente salirle muy mal al gobierno y le sale muy mal en el gobierno en los meses antes a las elecciones. Entonces, para mí, eso es un tiro en el pie. Yo no hubiera convocado elecciones antes de las elecciones. Si me lo preguntan a mí desde el punto de vista de la estrategia, eso puede salir demasiado mal. Y a la larga, si le sale bien, yo no siento que eso tenga un impacto directo tampoco en el candidato que tengan o no. Todavía no lo tienen claro siquiera ellos. ¿Cuál va a ser el candidato de la izquierda? ¿Cómo van a hacer la pedagogía? No, yo no sé. Y tienen que hacerlo eso en 2 meses, 3 meses máximo. Entonces, una gran conclusión es, fue muy apresurado querer primero decir que se rompen las relaciones con Sin el duda. legislativo, cuando claramente por nuestro modelo político, por nuestro sistema, el uno depende del otro. Así está determinado. El uno va a estar siempre supeditado a lo que el otro haga.
Entonces, entrar a que se rompen las relaciones creo que no es un buen mensaje. No es para mí es, oiga, esta democracia no me sirve. De acuerdo. Esto no me sirve. Entonces quiero cambiar y es el pueblo elija. ¿No? Se supone que el Congreso es la representación del pueblo. Sí. O no sé si es que lo estoy viendo de otra manera, para que uno diga, Claro, que era la falacia de, bueno, pero es que yo a mí me votaron 11 millones, pero es que al Congreso también lo votaron. Entonces, ¿quién está? Un viejo problema que tenemos en los presidencialismos de quién es más soberano que el otro si a los dos los votó la gente. exacto. De acuerdo. Entonces, no podemos entrar a decir que es que voy a romper relaciones cuando. Otro mensaje. Previo a las elecciones, al calendario electoral, no es positivo uno pretender movilizar gente con otros fines, que es la consulta popular, pensando en que esa movilización me va a traer buenos resultados de cara al 2026. Siento que usted ya lo ha dicho, eso es un tiro en el pie. Una cosa no se puede comparar con la otra. Puede que la consulta popular le salga bien y obtenga los votos y el Congreso esté obligado a sacar unas leyes, a reglamentar la reforma laboral, la reforma a la salud, pero esos votos se le van a trasladar al candidato, que no hay ni candidatos. Entremos a ese tema. ¿Cómo está hoy el panorama político? Todavía estamos muy... Tenemos un poco de candidatos Sí. y ni candidatos porque no, Sí. nadie ha salido al ruedo a decir me voy de frente a hacer la campaña. Por ejemplo, en el caso de Bolívar, hay muchos que ya dicen que Bolívar ya está inhabilitado para las consultas, justamente porque no ha renunciado al cargo. Entonces hay un lío. Y yo quisiera dar un último mensaje también. El gran problema del gobierno de cara a la consulta es una cosa que es endémica en Colombia, que es el abstencionismo. El gran reto del gobierno es que la gente salga a votar masivamente. Y al contrario, los que están en contra de la consulta popular, ni siquiera tienen que hacerle campaña a que voten en contra de las preguntas, sino a la abstención. No salga a votar. Ahí es donde va a estar el problema de activar a la gente. En Colombia siempre tenemos índices de 50 para arriba en términos de abstención. Entonces es muy difícil. La abstención le juega en contra al gobierno y el voto por el no en las preguntas también. Por eso le digo que es que la consulta es difícil. Es un tema muy difícil. Es una jugada muy arriesgada que puede salir Todo mal. nada. Se la jugó al todo o al nada, pero descuidando un actor fundamental. Un actor que todavía le puede mover cosas. Un actor que le puede facilitar que ciertas políticas que están ahí en espera se ejecuten. Y si llevemos esto más políticamente, cada vez siento que se están como radicalizando un poco en el sentido de me estoy alejando de esa esfera política. Sí. Miremos los nombramientos en los ministerios. Muy cercanos ¿Quién llegó al Ministerio de Hacienda? Sí. La salida del ministro Guevara. Y ahorita llega una persona muy de adentro de ese petrismo. Entonces siento que cada vez es más marcado ese mensaje de me quiero radicalizar en el buen sentido de la palabra, no de decisiones, sino de no me quiero relacionar con el otro. Quiero tomar mis decisiones, quiero empezar a ambientar lo que va a ser mi calendario electoral y quiero que mi gobierno se reelija. Pensado esto en continentes, y lo veo yo así, no que él se va a reelegir, sino que una figura del pacto histórico quiere que él sea nuevamente los que gobiernen. Sí, gobernar en cuerpo ajeno, dicen por ahí, ¿no? Creo que eso es a lo que él le quiere apostar. Claro. Que también le salga, no lo sé. No lo sé porque ¿cómo está hoy el panorama electoral? El panorama de candidatos, de alianzas. La izquierda no tiene candidato. La derecha tiene varios, pero tampoco por ahí escuché o vi que había una alianza nuevo liberalismo partido de la U y se me escapa otro, tal vez partido liberal. Pero vi una que era más de centro derecha. Bueno, es que el liberal está también dividido en muchas facciones para sacar un único candidato. Faltaría el centro, que tenemos el tema del Partido Verde, que además la disidencia le salió disidencia al tema del Partido Verde, entonces no se sabe muy bien si van con Claudia, si van con quién, o se quedan en el partido conformado, digamos que se queda con Petro. No está claro, ¿no? Y la derecha también tiene un montón de candidatos. El Centro Democrático también tiene un candidato para competir, por ejemplo, con Vicky Ávila, que es la vía Vicky Ávila. No tenemos mucha claridad sobre eso. Todavía estamos muy en pañales con la campaña del 2026. ¿Qué conclusión podemos darle a nuestros incontinentes para poder cerrar este capítulo de qué significó la reforma laboral, la fractura en las relaciones Congreso Legislativo, consulta popular, elecciones? ¿Qué gran
conclusión le podemos dar de esto, querido Andrés? Si me lo preguntan a mí, esto es otro bandazo del presidente. Es decir, hablamos de constituyente, hablamos de la movilización, hablamos de cómo, o sea, desde el principio el presidente ha buscado maneras de saltarse al Congreso. Y después dice, no, otra vez volvemos a negociar. Y después dice que el Congreso tampoco le sirve. Lo hemos hecho 3, 4 veces desde que él es presidente. Entonces, para mí eso es otro bandazo de, se nos ocurrió una idea, estamos mirando, porque no se sabe si incluso jurídicamente tiene validez preguntar a la gente sobre la reforma a la salud. No tenemos claridad. Estamos estrenando esa cosa a nivel nacional. Como les digo, a nivel local se ha pasado, pero a nivel nacional no. Entonces hay una, como siempre digo, hay un tema de incertidumbre grande. Yo no sé qué va a pasar con esto de la consulta y si se hace eventualmente, cuál va a ser el resultado. Como les digo, para mí la abstención se la va a tragar viva. Y es un tiro en el pie para el gobierno si me lo preguntan a mí desde el punto de vista de la estrategia política. Y lo que su merced decía del de desconocer el Congreso es clave. Para mí, que ya lo he dicho antes, tampoco es nuevo, pero dice, yo ya no reconozco al Congreso como un actor político clave y yo voy a hacer mis vainas por mi lado y que el Congreso haga lo que tenga que hacer por su lado. Pues eso no le favorece a nadie. También lo digo por el Congreso, es decir, está bien, no aprobemos la reforma de Petro, pero entonces, ¿cuáles son las otras reformas laborales que necesita este país que están en curso? Por ahí se habló que vamos a hacer una alternativa, pero en los que nos queda tiempo para eso. Esa es mi gran duda. ¿Cómo vamos a reformar las cosas que tienen que reformarse si el Congreso tampoco anda? Entonces, por los dos lados, yo creo que como ciudadanos tenemos que exigir tanto al Congreso como al presidente. No es que esto no es una pataleta de uno al otro, sino es que necesitamos reformas serias y consensuadas con los actores, las empresas, los trabajadores. ¿Cómo hacemos eso? Es ahí donde yo creo que está el punto. Y yo creo que todo eso, ¿cómo se va a ambientar? Campaña electoral. Yo creo que aquí los partidos políticos tienen que entrar a mirar, a revisar y sentarse es qué está esperando la ciudadanía que tomemos nosotros de decisiones como políticos. ¿Qué quieren? ¿Cómo puedo incentivar el empleo? ¿Cómo puedo mejorar el sistema de salud? ¿Cómo puedo hacer que la población tenga educación básica primaria, educación superior? ¿Cómo puedo hacer que todas estas cosas que la ciudadanía, nosotros los ciudadanos de AP, queremos y necesitamos y estamos pidiendo? Y creo que es una solicitud de ya varios gobiernos. Entonces creo que ya llegó el momento de sentarse realmente a mirar y a estructurar programas de gobierno que sean reales, que sean con una visión de activación, pero con que esa activación sea real, no pretender de que de la noche a la mañana vamos a generar yo no sé cuántos empleos, cuando el sistema está dado para generar un poco. Creo que ya es momento de que tengamos esas discusiones y que nosotros como ciudadanos, y recojo su mensaje, exijamos a ambas partes de que las cosas salgan bien. Exacto. Dicho eso, querido Sergito, ¿cuál es su recomendación ya tradicional para nuestros incontinentes? Hoy les quiero recomendar dos películas que en las últimas semanas me han mencionado mucho. Se las recomiendo para que la vean. A ver. Una sobre el tema de cómo el celular está afectando nuestras relaciones sociales. Es una tan buena que se lo veas. Toma airecito. Es una película que la van a encontrar en Netflix y se llama No puedo vivir sin ti. Ya nomás desde el título es una vaina que es interesante. Pero me va a entusar y yo no estoy... No, es interesante ver lo que le digo. Cómo el celular nos está afectando en nuestra cotidianidad. Ya, el estar ahí pegados para que la veamos. Y otra que se llama Adolescentes. Y es como el tema del bullying en los niños está afectando. Y adicional a eso, porque es que de esto ya se ha hablado mucho, no solo el bullying, es otra película que vemos ahí en Netflix, es cómo los papás no están viendo ese tema. Claro. Cómo los papás están abordando el tema del bullying de otra manera y están dejando a los hijos muchas veces solos. ¿Usted qué nos recomienda para estas semanas? Su merced, ya que se fue con dos películas, de hecho la última la han publicitado bastante, Adolescent, sí. Voy con un libro de Levitsky Ziblatt que se llama La tiranía de las minorías. Es un libro muy interesante, una escritura muy, muy interesante, que habla justamente de cómo las democracias en el mundo están cambiando y los grandes problemas a los que viene la democracia en el futuro, justamente porque uno parecería, por ejemplo, la ola de Trump, que era la mayoría de la gente, y resulta que no, debido al sistema electoral hay muchas variables, los que están tomando las decisiones son las minorías en el caso de Estados Unidos y en muchos casos, y es un libro muy interesante que ya está en español y ya está en librerías a los que les interese. Dicho esto, queridos incontinentes,
Les agradecemos por vernos de nuevo. Coméntenos, no nos abandonen. Y aquí seguiremos dándoles lata. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, no, tenemos X. Todo. Síganos, comenten y compartan, por favor. Muchas gracias. Gracias.